Tenemos en el foro al consultor político experto en campañas, Alan Santelices. Santelices, correcto. ¿Cómo estás, Alan? Gracias mucho por gusto, estar muy con bien, nosotros. muchas gracias. ¿Cómo haces que un político que no tenga absolutamente cero carisma funcione en redes sociales? Pues está más complicado de lo convencional, pero en realidad la gente yo creo que no busca carisma. Lo que busca es compartir información. El tema es que el político no ha entendido que las redes sociales y la comunicación sirven para escuchar a las personas y no para trazar mensajes. Es donde se termina rompiendo el hilo porque terminan diciendo lo que ellos quieren decir y no lo que la gente necesita escuchar. Entonces, en el momento que cambien ese modelo, que lo han hecho algunos políticos en este país, la cosa empieza a cambiar. El tema es que si yo quiero compartir algo que a nadie le interesa, pues cómo voy a poder conectar con las personas. El carisma, este tema de los valores personales en la comunicación, sirven para reflejar un personaje. Pero pues, ustedes se acordarán de estos políticos de los 90s que salían impolutos atrás de la televisión. La gente no les creía. Y hoy pasa lo mismo con los videos con el teléfono aquí, abrazando gente y tal. Ay, patéticos, asquerosos. O sea, es la evolución de exactamente lo mismo. Lo que tendríamos que cambiar es el enfoque de la comunicación, el tono, el mensaje y después la implementación para poder comunicar realmente algo importante. Claro, es que nos estamos yendo al extremo, porque sí, esta imagen del político de los 90s, como dices, impoluto, serio, al que no se le cree nada, que su discurso se acaba terminando en demagogia, pero ahora el político buena onda que se acerca a los chavos haciendo chistes o bailando, no hay una inteligencia, no hay un sentido común, no hay un término medio, un punto medio para equilibrar lo que la gente necesita, lo que quiere escuchar, lo que realmente pasa a partir de un proyecto, de un plan de trabajo. Y aquí lo delicado, Alan, es que cuando va pasando el tiempo, uno entiende o tendría que entender de los errores que va cometiendo. Correcto. Porque eso es parte de la condición humana. Pero en este caso no. No solamente no entienden, sino que cada vez se vuelven más torpes. Como dice Kim, tiene la delicadeza o la gracia de un cenicero. El carisma de un cenicero. El carisma de un cenicero y la delicadeza y creen que la gracia. son carismáticos. O sea, ese es el problema, que no hay un poco de autocrítica. Exactamente. Tomando en cuenta que no hay autocrítica y que esto no ha resultado, y lo vimos reflejado también en la última elección presidencial con Jorge Álvarez Maínez, el peor candidato que ha existido, o uno de los peores en la historia para la presidencia. Nos damos cuenta de que un gran sector de jóvenes que votaron por él fueron porque votaron por una canción, un jingle, porque sonreía y la mazorca se veía a 10,000 kilómetros de distancia. Pero entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué es lo importante para un político si no es bailar, cantar, acercarse a los jóvenes, tampoco ser impoluto? ¿Qué es lo que tendría que ser importante para un político reflejar en las redes sociales, que son los medios de comunicación que van a estar ya para el resto de la existencia? Primero, definir a quién le quiero hablar, ¿no? Y primero tenemos, pareciera, una crisis institucional en términos de partidos políticos respecto a la identidad de los mismos, ¿no? O sea, por un lado quisieran no parecer tan autoritarios, por otro lado quisieran no parecer tan extremosos, pero al final terminan cruzando sus mensajes. Por 6 años dijeron no queremos programas sociales y al momento de la campaña salieron a decir, bueno, sí los queremos porque se dieron cuenta que la gente los estaba esperando. Entonces, no hay un tema de identidad en términos de mensaje. Y después la implementación de los mismos pues ya no funciona porque lo que estoy diciendo ya no es creíble. Entonces creo que lo primero que tendrían que hacer es definir quién es su audiencia. Pero por un lado pareciera que tienen una audiencia cautiva, como de una marca importante, que ya no tienen que mover, nada más mantener, y por otro lado piensan que ya no van a encontrar a más personas. Sin embargo, la elección presidencial que comentan reflejó que sí hay switchers, o sea que sí hay personas que pueden cambiar su voto. Sin embargo, lo encontraron en un candidato de TikTok, por ejemplo, no un candidato que bailaba, un candidato que comía ceviche, un candidato que salía con una cerveza, pero que realmente no representaba nada para el país. Oye, y déjame decir rápido esto, porque se dice también, además hay datos concretos, que los switchers al final de una elección son quienes definen justamente la balanza hacia una elección. Los switchers, porque son el porcentaje más grande de los que están indecisos. Entonces, cuando un switcher no está bien definido con una persona, no está bien definida con un candidato, pues no sería también contraproducente que alguien que diga, a ver, más o menos el sector de la población que está indeciso va de los 20 a los 25 años, vamos a poner un ejemplo, que son pues, los chavos a los que les gustan los bailes y todo eso. ¿No sería entonces en ese sentido congruente hacer cosas para que los chavos se sintieran apegados a ellos, no por el discurso, sino porque se ve un tipo buena onda, pero completamente desmarcado de lo que realmente quiere un país? Pues de primera instancia pareciera que sí, ¿no? Pero los datos nos reflejan que al final de cuentas termina por no servir, ¿no? Y les pongo un ejemplo de cómo un switcher sí puede cambiar, no necesariamente por el personaje. Nuevo León en 2021. Morena iba arriba 20 puntos, 22 puntos. Sí.
la candidata comete un error, no solo en lo que declara y en que es expuesta con una mentira, sino además en el tratamiento de la crisis. Tarda 3 días en salir a responder. Y si ustedes ven la gráfica, se cruza completo. Los votos que pierde Clara los toma Samuel. Pero Samuel no era segundo lugar. Samuel era tercero, estaba tercero, cuarto, empatado con Larrazábal del PAN. Empieza a cambiar, ¿por qué? Porque era el que la gente conocía. Mismo fenómeno que vimos con la elección judicial. Pasó mucho también por el tema de su esposa Mariana, grandísima influencer que ella sí sabe mover muy bien las redes sociales. Pero ese fenómeno se rompe en 2024. ¿Por qué no ganó Mariana? Al final es muy buena moviendo redes sociales, pero la gente se dio cuenta después de 3 años de gobierno que no era necesario, ¿no? O sea, que no era suficiente, para poder llegar a eso. Pero, por ejemplo, en esto que mencionas, podemos ver la elección donde gana el presidente López Obrador, la elección donde gana la presidenta Claudia Sheinbaum. Ellos supieron hacer muy bien la escucha social y por eso también sigue en altos niveles de aprobación. Por ejemplo, yo veía un fenómeno que me llamaba mucho la atención, que era la oposición antes de las elecciones, donde gana la presidenta Claudia Sheinbaum. Había un montón de gente que creía que existía la posibilidad de que Xóchitl Gálvez ganara. ¿A quién estaban escuchando para creer que eso iba a pasar? A ellos mismos. Claro. O sea, como cámaras de eco. Claro, y hay un fenómeno que lo pueden ver en sus redes sociales. Ustedes vean las redes sociales del presidente del PAN o de los diputados y senadores más importantes y vean las reacciones. Son ellos mismos. Entonces, si son incapaces de escuchar hacia afuera del eco institucional, pues no van a escuchar los resultados. Eso lo ha hecho muy bien Morena. Muy bien. Al final, la base inicial de cualquier campaña de comunicación, política o no política, es un buen diagnóstico. O sea, yo no me imagino una marca de refrescos sacando un producto nada más porque a alguien se le ocurrió. Hay un tema de un estudio de mercado, un análisis de audiencia, etcétera, etcétera. Acá es exactamente lo mismo. El tema es que no lo hacen. Van sobre criterios personales y sobre objetivos personales que no representan lo que la gente quiere. Algo que el presidente López Obrador hizo muy bien durante su precampaña, que duró mucho tiempo, fue escuchar y escuchar y escuchar. ¿Y los 6 años de gobierno también? Y convirtió las demandas sociales en propuestas. Y si ustedes recuerdan, hay un debate maravilloso en términos de comunicación donde él solo responde una palabra, que es corrupción. ¿Cómo vas a arreglar seguridad? Corrupción, economía, corrupción, salud, corrupción, educación, corrupción. La gente tenía grabado esta idea, por lo que estaba pasando en el país, de que la corrupción era el mal mayor en términos estructurales en nuestro México. Él lo representa en 4 o 5 intervenciones y la gente en automático hace un switch de claro, o sea, él tiene la solución directa para tal. Nunca presentó un plan, nunca nada. Y escuchaba a la gente, lo que la gente quería oír. Discúlpame porque sé que te tocaba a ti, Max, pero recordarás después de la elección donde gana por una mayoría abrumadora la presidenta Claudia Sheinbaum, ciertos personajes que ni siquiera voy a mencionar decían cosas como: es que esto no es posible, esto es un fraude, porque todos los que yo conozco, nadie votó por ella. Sí, claro. ¿Cómo puedes creer que el universo de este tamaño que tú conoces representa a la mayoría? El desconocimiento del país, ¿no? O sea, este tema de... Es que en mi código postal todos votamos por Xóchitl y en el aeropuerto de París. Claro. ¡Ay, Dios mío! Las 700 personas que votamos en Madrid votamos por Xóchitl, pues sí, pero vete a formar a Chiapas, ve a Tabasco, ve a Oaxaca, ve a las colonias populares de la propia Ciudad de México. Y hay un fenómeno que nadie está entendiendo, que es de donde ganó Claudia a la aprobación de hoy, hay 10 puntos de diferencia, que van hacia arriba. Normalmente los gobiernos tienden a ir hacia abajo, sobre todo sobre la crisis que estamos viviendo en términos regionales, ¿no? Ella va para arriba porque pareciera que alguien afuera, que es Donald Trump, se la puso muy sencilla. Todos en este país adoramos nuestra cultura, adoramos nuestras raíces. Si tenemos un enemigo público hacia afuera, ella la tiene muy sencilla, no tiene que comunicar tanto lo que está haciendo, sino más bien lo que está defendiendo. Y lo pueden ver en las gráficas, como cada que ella tiene un encontronazo con el presidente de Estados Unidos, termina yendo hacia arriba. ¿Pero por qué ha encontrado un buen diagnóstico? El diagnóstico es: tengo que defender la soberanía de mi país. Pero también lo hizo Peña Nieto. Recordemos que Peña Nieto salió con clips diciendo: Trump, a los mexicanos los respetas, así como muy histriónico.
con todo lo guapito y todo lo que es, y no tenía esa popularidad. Pero ¿qué pasó meses después? Lo trajeron a México como invitado. Pero no tuvo esa popularidad. Claro, porque ganó y empezó a caer. Para abajo, había un gobierno que ya estaba en crisis y eso parecía más una salida fácil a un diagnóstico complicado, que era gobernadores involucrados en corrupción, gobernadores en la cárcel, gobernadores prófugos, y un tema ahí que estaba medio raro en su administración, porque no supieron administrar esa crisis, ¿no? Que es parte fundamental de la comunicación y que lo vemos en los dispositivos también. Claro, Alan, algo que no tenemos que olvidar, considero yo, porque muchas veces se olvida, en cada proceso de elección se olvida, es que más allá de los partidos, el político, la clase política es maliciosa. No importa Correcto. Si es peteísta, prianista, morenista, unos peores que otros, pero la clase política tiene esta capacidad de malversar las situaciones, acomodarlas a su conveniencia. Correcto. Y sobre todo tiene esta cualidad de ser malicioso, es decir, hablarle a la gente lo que quiere escuchar sin llevarlo a cabo. O sea, es decir, no son congruentes. Maquiavelo 2.0. Totalmente. 5.5, sí. Maquiavelo 2.0, y lo vimos con el presidente anterior, el rey del Maquiavelo, con Andrés Manuel López Obrador. Difiero, pero bueno. Pero cuando Andrés Manuel López Obrador, un presidente maquiavélico completamente, o sea, hacía... Pero bueno, ese es un tema de otro debate. Cuando el electorado no aprende y se da cuenta de que pueden llegar políticos nuevos y que vienen con una imagen distinta, y voy a regresar al tema de Mariana. Mariana se va a volver a postular para gobernadora de Nuevo León. Correcto. Ahora porque se postuló para alcalde de Monterrey, pero ahora se va a postular para gobernadora, y su esposo para presidente otra vez de la República por Movimiento Ciudadano. Correcto. La gente ya sabe quiénes son y no aprenden. Lo hacen maliciosamente porque saben que tienen la oportunidad, tal vez no llega a la presidencia, sino de mover las fichas de acuerdo a sus beneficios. De mantener poder, ¿no? De mantener una estructura. ¿No es eso también muy dañino en la comunicación indirecta, como en estas líneas estos mensajes entre líneas que escuchamos en las campañas? Es correcto, es un tema bastante complejo, sobre todo porque yo debato mucho con la gente si las personas ya aprendimos o no a votar y a escuchar candidatos. Yo creo genuinamente que no hemos aprendido del todo a escucharlos, pero ya aprendimos a reconocerlos. Y en términos personales siempre he creído que el político empieza perdiendo 2-0 en automático. ¿Sí? Primero demuéstrame que no eres corrupto y después que no eres mala persona. Y a partir de ahí demuéstrame lo que sea que puedas hacer bien. Pero ya el cargo en automático de la candidatura trae una carga negativa. Pareciera que México está encerrado en esferas de poder donde es imposible salir. ¿Por qué? Porque yo sé que no voy a ganar, pero puedo mantener una parte de mi partido, y eso significa ciertos votos, cierta estructura, cierto presupuesto, cierto control de mando, ¿no? Hacia afuera pareciera muy obvio, sin embargo, lo vamos a ver en Nuevo León. Movimiento Ciudadano va a competir para la gubernatura. No sé si les va a alcanzar a dar para ganar o no, pero van a competir independientemente de la reputación de Samuel, que ciertamente se ha mantenido un poquito para arriba, un poquito para abajo, según el mes. Pero con los escándalos es increíble que se mantenga. Que se mantenga, correcto. Esa cantidad de escándalos, esa cantidad de recursos, de dinero, y que se mantenga. Es para en otro tiempo se iría para abajo. Algo que hace muy bien el gobernador es va a las colonias. Eso sí se lo reconozco. Él va a la calle. Entonces, si pudiéramos hacer una medición, un estudio de audiencia de quién votó por él y quién lo apoya hoy, les puedo casi asegurar que las personas son distintas. Votó por él un tipo de personas que hoy es diferente al que lo apoya porque encontraron un segmento diferente, partiendo de donde obtuvo los votos, ¿no? Que eran votos que originalmente eran para Morena. Ahora me parece que es otro tipo de gente lo que los apoya. Empresarios, estructuras territoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues el número pareciera homogéneo si lo vemos en el tiempo. Cuando vemos el mapa, por así decirlo, de cómo se mueven las personas, pues ya son estructuras sociales diferentes, ¿no? Ves audiencias distintas que lo están apoyando, que les va a dar para competir, pero creo que ya no les va a dar para ganar, ¿no? O sea, creo que ya se lograron equilibrar y hay un tema, todos los estadistas lo dicen, 3 bloques que son consecutivos se vuelven tendencia. Movimiento Ciudadano parece que ya se estancó en Nuevo León y parece que Morena va para arriba y podrá consolidar también el triunfo ahí, ¿no? Y generan siempre este doble discurso, es decir, salen a las calles, sí, porque saben que es la metodología para acercarse al pueblo, pero 2 días después aparecen en un palco de un estadio de fútbol pedos, comportándose como un adolescente, y eso rompe entonces con el esquema de lo que están, o lo que en su momento trabajaron, o lo que un consejero les digo, oye, acércate a la gente. Una vez más, el electorado tiene una memoria muy cortita de Nemo. O sea, no se acuerdan de lo que pasó hace 2 días cuando sale a la calle y ya te vas a reconciliar otra vez con el pueblo. Pues es bien triste porque esa sí es responsabilidad del ciudadano, ya no es responsabilidad del político. Sí.
Pero se nos olvida el corto plazo, pero no se nos olvida el largo plazo. ¿Cuál es la crisis institucional que tiene el PAN hoy, por ejemplo? El largo plazo. Claro, el largo plazo. Sí. Estos vínculos con el narcotráfico, ¿no? Estos vínculos con el crimen organizado, García Luna, etcétera, etcétera. Cada vez que sale un tema es, pero García Luna, pero esto, claro, Felipe Calderón, pues, siempre, exacto. Tiene 18 años, 17 años, por ahí, no se lo han logrado quitar. Entonces es una llaga que ya no van a poder tener. A la gente se le olvida esta investigación que tiene el gobierno de los Estados Unidos contra un exfuncionario del gobierno de López Obrador, se les olvidan los casos de corrupción en algunos casos, ya se nos olvidó la visa de la gobernadora, o sea, ya hay una serie de cosas que ya no están en el discurso público porque hay un buen manejo de crisis. Al final hay un buen trabajo del lado oficial, por así decirlo, y del otro lado hay una crisis institucional terrible que no les permite comunicar. Si en 18 años no te has podido quitar el lastre de un error político, pues ¿cómo aspiramos a competir? Entonces la gente empieza a decir, es que hay un gobierno autoritario y tal, seguramente vamos hacia allá, todo pareciera indicar que vamos hacia allá. Pero la oposición tampoco está haciendo su trabajo. Por supuesto que hay personas que no quieren votar por Morena. O sea, si ustedes ven la elección presidencial, el 40% no quiso votar por Morena, pero de ese 40%, el 20% no quiso votar por la oposición tradicional. Entonces, ¿ese es error de las personas o es error en el mensaje de los políticos y del partido? Yo creo que es error en el mensaje de los políticos, ¿no? Error en la estrategia. A mí me parece verdaderamente lamentable, contraproducente que la memoria a corto plazo se desvanezca en segundos y a largo plazo no. O sea, como si fuéramos un país resentido de lo que pasó hace mucho, cuando en realidad lo que tenemos que resolver hoy o mañana se tiene que hacer tomando en cuenta las últimas decisiones que se tomaron, y eso es lo que se va haciendo todavía, genera un estrecho mucho se más separa, largo. claro. Quiero interrumpirte ahí porque tienes razón absolutamente en lo que estás diciendo, pero no me gusta que se acote a México como si fuéramos un país resentido con memoria a corto plazo. Esto pasa en Estados Unidos. Claro, es que parece que parece en todos lados. Se les olvidó que Donald Trump tomó el Capitolio, se les olvidó todas las amenazas que hizo Donald Trump, y de repente mucha gente voltea hoy y dice, es una barbaridad lo que está pasando en Estados Unidos. No, todo lo prometió en campaña. Ahorita, por ejemplo, estaba leyendo el chat, digo, lo vamos a seguir leyendo, pero muchos dicen, ella se ve que tiene un pin de Morena y que es absolutamente pro Morena. A ver, no soy trumpista, pero tengo que aceptar que el manejo que hizo Donald Trump fue genial. Correcto. Y ganó por una mayoría extraordinaria. Hubo mucho trumpista de closet que decía, no es políticamente correcto decir que yo estoy con él, pero sí estoy con él, porque ahí están las cifras, porque escucha a su base votante, porque escucha a la gente, que es lo mismo que pasó con los últimos dos presidentes, que se van del país y tienen... No, López Obrador se va del gobierno, y tiene una aprobación altísima. Peña Nieto no la tiene, Felipe Calderón no la tiene, y López Obrador sí la tuvo. Y la perdurará en el tiempo, pero no solo pasa en Estados Unidos. Argentina hace 50 años vivió una crisis terrible, ¿no? Con un discurso hegemónico. El impresentable de Milei. ¿Quién ganó? Pasó Milei exactamente con lo una mismo, popularidad, ¿no?, hasta el tope. Si uno ve Guatemala, por ejemplo, un país que vota cada 4 años, tienen un deporte favorito además del fútbol, que es meter expresidentes a la cárcel, ¿no? O sea, de los últimos 5, 3 están en la cárcel. Siempre había ganado la derecha y tal. Alguien salió a decir todo el país está mal por esto, por esto y por esto, y hoy les ganó la extrema izquierda, ¿no? Que es Bernardo Arévalo. No es exclusivo de México, como bien dicen. Hay una crisis institucional en lo que les decía hace ratito, esta definición de a quién le estoy hablando y por qué le estoy hablando. Del lado de Morena, de Trump, de Milei, de Bukele, más allá de si uno los apoya o no, porque aquí no estamos evaluando si lo hacen bien o no, estamos evaluando la comunicación de los mismos, hay una definición puntual de qué es lo que quieren hacer. Y la gente que les vota está convencida de que los van a hacer. El tema es que del otro lado, en México, en Argentina, en Paraguay, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en donde sea, no existe esa misma definición. Entonces la gente está en un limbo de qué van a hacer, cómo lo van a hacer. O sea, si hacemos un análisis post-campaña, a Kamala Harris la termina reventando el no definir una postura puntual sobre el tema de migración. Pierde 3 estados fundamentales por no declarar sobre la migración. Exactamente. A ver, déjame preguntarte algo, Alan, porque tomando en cuenta esto que dices sobre Kamala Harris, la última parte de la carrera presidencial, en donde además cuando aparecía con un discurso, luego lo cambiaba, o sea, no era concreta. Donald Trump siempre ha sido incendiario, conocemos su personalidad no ahora, sino desde siempre. Si hoy fueran las elecciones para Estados Unidos, más allá de que bajó un poco su popularidad, pero sigue siendo alta, ¿tendría la posibilidad Donald Trump, con todo lo que ha pasado, de ganar? Yo creo que sí. Totalmente, claro.
Porque un político que plantea en su, y no estamos a favor ni mucho menos de Donald Trump, que plantea en su eje de campaña, voy a hacer esto, y en los primeros 6 meses cumple con la mayoría de las cosas que dijo, es lo que un electorado quiere de un político. Claro. A ver, me estás diciendo que vas a hacer, no sé, tantas cosas en tu capa, y por lo menos el 60-70% en los primeros 6 meses lo logra, o bueno, lo haces, lo llevas a cabo, más allá de que a algunas no les han logrado. Eso no pasa, por ejemplo, en México. Se promete y, bueno, pasan años, si no es que nunca, para que las cosas se lleven a cabo. Y al final, el electorado, partamos del desconocimiento total de cómo opera el gobierno. La gente no sabe cómo opera el gobierno y no tendría por qué saber tampoco, ¿no? Simplemente somos ciudadanos que reciben ciertas cosas del gobierno y para ello pagamos impuestos y tenemos comunicación con tal. México, por ejemplo, Donald Trump, a ver, yo creo que si hoy fuera elección volvería a ganar y de hecho creo que ganaría con un margen más amplio porque habrá personas switchers que digan, no me cae bien, no lo conozco, no lo apoyo, pero por lo menos está haciendo algo, entonces me parece que podría haber un cambio por esta definición puntual que ha hecho. Si uno revisa la evaluación del presidente López Obrador, por ejemplo, la gente le evaluó siempre bien el manejo anticorrupción. Si lo logró o no es debatible. Si lo consiguió o no, se puede debatir por institución, por momento del sexenio y demás, pero la gente le evaluó siempre bien eso. Y dejó de lado el tema de salud, tema militar, tema educación, tema roce con algunos grupos sociales, integraciones, etcétera, etcétera, pero le evaluó bien siempre la corrupción. Y él toda la campaña dijo, yo voy sobre esto. Entonces, pues mantiene un margen donde es tan etéreo el mensaje que no tengo que cumplir nada, es mera percepción. Yo no prometí hacer 50 puentes, no prometí tal. Prometí acabar con la corrupción, que no es tangible, es simplemente una percepción y creo que eso es lo que Morena ha logrado bien en este país, llevar todo a cosas que no son medibles en términos de cosas que podamos ver, son cosas que podemos sentir y ellos lo han trazado muy bien. Tan es así que pues, las elecciones pasadas y las que vienen en 2027 pareciera que van para el mismo lugar, ¿no? A pesar de que en 2025 en Durango y en Veracruz pierden un poquito, o pareciera que pierden un poquito, si uno analiza el número de votos, tienen un poquito más y de cara a la gubernatura, que entendemos que es lo importante en términos estructurales, pues parece que les van a pasar por encima, ¿no? Alan, un tema. Ya hablamos, por ejemplo, de políticos que tienen el carisma de un cenicero, que no transmiten absolutamente nada. Ustedes, que son los expertos en eso, ¿pueden convertir a esa persona en una figura? No. O sea, cuando no lo traes ya... Cambiarle la esencia es complicado, pero eso no significa que estás destinado a perder una elección, ¿no? O sea, si uno ve al 100% de políticos en este país, el 90% no tienen carisma. Ganan porque tienen una base social sólida, porque tienen un partido que los respalda, porque tienen un mensaje que sirve. Y para eso podemos ver, por ejemplo, a la jefa de gobierno, ¿no? O sea, con el respeto debido, la señora es una luchadora social que viene trabajando hace mucho tiempo, más allá de errores, virtudes y demás, y va más allá de si uno lo apoya o no. No es una persona carismática, no es una persona que te transmita al momento de hablar. Sin embargo, logró encontrar un camino donde pudiera comunicar lo que ella quería a través de una estructura que le servía. Me parece que parte fundamental de saber cómo ganar una elección es definir quién soy y cómo puedo llegarle a la gente. Si queremos, lo vimos con Xóchitl, ella quería bailar, ella quería hacer un montón de cosas, pero la gente decía, a ver, por un lado me dices que vienes de la nada y que ahora eres una ingeniera civil súper exitosa y no sé qué, pero sales en campaña bailando y gritando y tal, entonces, ¿realmente quién eres? O sea, ¿qué personaje va a hablar conmigo? ¿La ingeniera exitosa que puede llevar el progreso que llevó a sus empresas al país? ¿O la señora que baila y que le va al Cruz Azul y que pega el chicle y que dice groserías y tal? O sea, ¿cuál de estos dos personajes es el que me estás queriendo vender? Entonces me parece que nunca hubo una definición puntual y es donde termina habiendo un error, ¿no? A mí me parece que si ella hubiera asumido un rol presidencial acorde a su imagen, la elección se hubiera cerrado, porque si hay un momento donde pareciera que Xóchitl va muy para arriba y que Claudia se empieza a estancar. Y el crecimiento de Claudia pareciera proporcional a que Xóchitl se cayó. O sea, la gente se decepcionó de ese punto y termina cayendo hacia el otro lado. Claro, pero esa característica no la tuvo ni siquiera cuando fue alcaldesa de Miguel Hidalgo. No la ha tenido nunca. No ha tenido el carisma de un personaje con un peso político, correcto, sobre todo cuando se va a aspirar a la presidencia de la República. Entonces, aquí también la oposición tiene un gran porcentaje de culpa, porque, a ver, no puede ser que de todos los que forman parte de una bancada o de los que están en su momento tratando de posicionarse, no haya uno que pueda tener un mensaje, que pueda tener una imagen. O sea, es increíble, es devastador, y así lo digo,
que la oposición haya elegido un personaje como Xóchitl Gálvez para tratar de ganar una carrera contra una presidenta que venía además acarreando una herencia de popularidad como Andrés Manuel López Obrador. O sea, es haberse dado un disparo en el pie. No pensaron en eso. O sea, ¿en qué piensa la oposición? Porque eso, digo, más allá de que puede ser insulsa la pregunta, pero ¿en qué piensa la oposición cuando va a contender por el puesto más importante de un país, cuando pone a una candidata como Xóchitl Gálvez? Yo creo que ni ellos lo saben, o sea, que es lo verdaderamente lamentable. Pero ¿cómo no lo van a...? O sea, si a eso porque se dedican, es lo único que hacen. Pues, si ustedes recuerdan, Xóchitl dijo 3 veces, yo no soy panista. Lo dijo cuando llegó a la alcaldía Miguel Hidalgo y lo dijo 2 veces en el Senado. Yo no soy panista, no converjo con ellos y tal. Sin embargo, ustedes recordarán que Xóchitl era la candidata número 1 para la jefatura de gobierno y parecía que podía contender contra Omar en ese punto. Es un gran punto. Y desde una mañanera les empezaron a meter el ruido de es que ella va por la presidencia y ella va por la presidencia. Y están tan mal estructurados, están tan mal medidos, analizan tan mal, o pareciera que analizan tan mal, que ellos pensaron, claro, le tienen miedo. Hay que llevarla a ella porque si pero Andrés Manuel está sumando... ¿Quién la perfiló? Andrés Manuel. Claro, porque sabía perfectamente cuál era la... O sea, sabía que si la ponía... ¿Quién le servía para poder sus objetivos? Entonces, la quita de una elección donde sí podían contender, porque pareciera que sí había un riesgo importante que se perdiera la Ciudad de México. La quitan de esa elección donde ella pareciera que sí podía competir muy bien. Y termina llegando a un lugar donde claramente no metió ni las manos. Y en la Ciudad de México termina viendo una campaña, pues llamemos más sólida. O sea, a ver, yo creo que el resultado del PAN en la Ciudad de México no es malo. Es malo para como ellos pensaron que iba a ser, ¿no? Ellos pensaron que podían ganar, pero es un mejor resultado histórico. Entonces eso significa que van avanzando en la ciudad y que podrían competir en siguientes años. El tema es que ellos se vendieron una realidad que no funcionaba, ¿no? Entonces, por eso creo que tienen este error. Es importante, ¿no? Este tema de la escucha social, saber a quién vas en realidad. Pero si tú escuchas y no tienes un perfil que te sirva, como le haces hoy, si hacemos un análisis global de la oposición, y con oposición yo quitaría el PRI del medio porque me parece que ya no funciona, y estructuramos solamente al PAN o a Movimiento Ciudadano, los mejores perfiles están en Movimiento Ciudadano. En el PAN no hay un perfil que tú puedas decir, hoy, si mañana sucede algo y hay que ir a una elección presidencial, no hay alguien que pudiera competir en ese lugar. No tienen este perfil prearmado que pareciera que Morena sí lo tiene, ¿no? O sea, Morena lo tendría en la presidenta del partido, lo tendría en un par de gobernadores, hasta en un par de alcaldesas, ¿no? O sea, podríamos ir a Nayarit y encontraríamos alguna. ¿La oposición quién podría tener? ¿Alessandra Rojo de la Vega? ¿Kenia López Rabadán? O sea, fuera de ahí no veo quién como que es momento, ¿no? De generar liderazgos. Pero es que es increíble fuertes. Que estemos mencionando 1 o 2 personajes y de esos 2 personajes no ves, pero bueno, ni un poquito de posibilidades para que puedan llevar una responsabilidad como esa. Y son los 2 que posiblemente puedan estar perfilados. Claro. A eso me refería, Alan. Es increíble, de verdad, de tantas posibilidades, de tantos pensadores, políticos, filósofos, etcétera, de tantas personas que se podrían dedicar tal vez a conducir con cabalidad, con hegemonía. A lo mejor no les interesa. Pero lo principal yo creo que te tiene que interesar es la salud de tu país, la salud de tu pueblo. No hay alguien, porque sabemos que está corrompido hasta las entrañas el sistema político mexicano, pero es increíble que durante toda la vida, desde nuestros abuelos, no haya surgido un personaje cabal, pues, que haya tenido por lo menos un poquito de sentido común, de sapienza, de integridad para llevar las riendas de un país. No hay. Gabriela dice Damián Cepeda, Eduardo Trujillo dice Germán Martínez. Díganos por favor cuáles son sus opiniones para ser figuras de la oposición. Damián podría ser. ¿Qué tanta falta hace? Alan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos esta muy buena explicación. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alan. Gracias. Y en otros temas, este 1 de julio se inauguró la prisión, la Alligator Alcatraz en Estados Unidos, un símbolo de la administración de Donald Trump. Por supuesto, ha sido muy criticado porque lo comparan con campos de concentración. Donald Trump ha hecho chistes de muy mal gusto relacionado con esta cárcel a donde quiere llevar cientos de migrantes para que supliquen, ¿no? Para no ser regresados a sus países. Una prisión que anoche recibió ya a sus primeros inquilinos. Vamos a ver esta nota que nos preparó Débora Suárez. Entre serpientes y caimanes capaces de devorar a un ser humano en segundos, Estados Unidos inauguró el nuevo centro de detención migrante, Alligator Alcatraz, justo en el corazón de los Everglades, Florida, próxima casa de miles de migrantes indocumentados, a quienes el propio Donald Trump prometió enseñarles a escapar de